Tema 2, pronósticos de la demanda. Nosotros vamos a hablar sobre este tema. Somos el equipo número 3, conformado por Juan Francisco Castillo, Rodolfo Castillo, Lucio Rivera, Paulina Sorales y su servidora Mónica Muedano. La competencia específica sobre este tema es aplicar adecuadamente los métodos de pronóstico de la demanda para planear la actividad futura de la empresa. ¿Qué quiere decir un pronóstico? Es predecir una actividad o un evento futuro con el objetivo de planear próximas actividades. Esto sirve para planear la producción, las compras o otras actividades que son importantes y fundamentales para poder cumplir con dichos pedidos. Los pronósticos pueden ser a corto, mediano y largo plazo. Los de corto plazo son de 1 a 3 meses. Aquí se hacen compras, se programa la mano de obra o la producción. En el mediano plazo es de 3 a 5 meses. Algunos autores hablan que es de 3 meses a un año, pero aquí se hacen planes de ventas, se programa los presupuestos o se hace un flujo de efectivo continuo. El de largo plazo es de un año en adelante. Aquí se hacen nuevos productos o se desarrollan investigaciones, se hacen expansiones de instalaciones o nuevas instalaciones. Algunos métodos cualitativos son aquellos que sirven como una observación para recopilar datos no numéricos. Se suelen determinar o considerar algunas técnicas para poder diferenciarlas del experimento. Entonces, podemos decir que, dicho esto, algunos ejemplos son algunas entrevistas, encuestas, grupos de discusión o técnicas de observación o observación de los mismos participantes. Los métodos cualitativos más que nada recogen como que los discursos o los testimonios de los sujetos para poder proceder luego a una interpretación y analizar algunas relaciones de su significado que se producen en su forma ideológica. Esto es más que nada se usa en algunas ciencias sociales o algunas ciencias administrativas. Este método tiene más un enfoque más interpretativo para que tenga un mejor estudio de objeto. Esto significa que comprendamos la realidad en un contexto que tenemos en forma cotidiana, a integrarlo para interpretar los fenómenos de acuerdo a ciertos significados que conllevan a las personas implicadas. Estos métodos cualitativos más que nada se obtienen de una forma más descriptiva. Cabe señalar que al realizar algunas investigaciones de enfoque cualitativo no se suele plantear alguna hipótesis a priori. Más que nada se referencia que el investigador desarrolla algunas orientaciones a lo largo de su estudio para que tenga una problemática más tratada o más realizada. Esto nos indica que la investigación con este enfoque, o más que nada con este tipo de método, se puede utilizar de una forma más inductiva e intenta dar una respuesta y algunos objetivos al investigador. Bueno, y algunos métodos que vamos a ver en esta presentación es uno como la opinión ejecutiva, que es un método de pronóstico en el cual se hace un resumen de las opiniones, experiencias, conocimientos técnicos de uno o varios gerentes para llegar a un solo pronóstico. También los pronósticos tecnológicos, que es la aplicación de la opinión ejecutiva para mantenerse al tanto de los últimos adelantos tecnológicos. La investigación de mercado, que es una herramienta de investigación indispensable, es un método sistemático para determinar el grado de interés del consumidor externo por un producto o servicio mediante la creación y puesta a prueba de diversas hipótesis por medio de encuestas encaminadas a la recopilación de datos. Y el método Delphi, por supuesto, que es un proceso para obtener el consenso dentro de un grupo de expertos al tiempo que se respeta el anonimato de sus integrantes. De una forma más específica, es el jurado de opinión ejecutiva, que es una técnica de pronóstico basada en las experiencias, opiniones y conocimientos e intuición de un grupo de ejecutivos experimentados con la relación a un producto. Se basa en los datos históricos y es influenciado por acontecimientos actuales. Ok.
proseguimos con la fuerza de ventas. Esta más que nada son las posibles ventas realizadas en un periodo determinado y hasta en ciertas regiones. Más que nada es para evaluar el buen desempeño y un buen pronóstico a futuro de las habilidades de los vendedores. Bueno, y las encuestas de mercado, como comentaba, son una herramienta fundamental para la investigación y pues tienen como objetivo comprender qué es lo que necesitan los consumidores y qué problemas se enfrentan para conseguirlo, así como aspectos relacionados con el mercado en que se desempeña. El método Delphi es un grupo de expertos elegidos estratégicamente y anónimamente, bueno, que estos se dedican a tomar las decisiones, son entrevistados, bueno, son entrevistados por el, bueno, son entrevistados y el personal. Se envía una información a cada integrante y después se recopila, se analiza la información para crear un informe estadístico y de racionamiento sobre el tema. Dichos informes se envían al grupo y continuamente hasta llegar a un consenso sobre los pronósticos y siendo un método de alta precisión. Contemplando un poco lo que mencionan mis compañeros, puedo decir que el jurado de opinión ejecutiva es de corto a largo plazo con un costo mediano, de bajo a mediano. El método Delphi pues es de largo plazo con un alto costo. Las fuerzas de venta son de mediano plazo con un costo medio y las encuestas de mercado pues son de mediano a largo plazo por el tipo de encuestas o información que se obtiene con un alto costo también. Los métodos cuantitativos, pues, se basan en datos históricos de la empresa. Aquí se aplican técnicas matemáticas, de estadística y de informática, porque con la recopilación de todos estos datos se van a calcular base matemáticas para dar el pronóstico de una manera más exacta y que esta pueda beneficiar mejor. Existen dos tipos de métodos cuantitativos. Son los modelos de serie de tiempo y los modelos causales. A continuación la vamos a explicar más detallada cada uno de ellos. Ok, hablaremos teóricamente sobre los modelos de serie de tiempo. Prácticamente el pronóstico empírico o también llamado intuitivo es una técnica que consiste en que la demanda del próximo periodo será igual a la del periodo más reciente. Es decir, si en un determinado mes se produjo cierta cantidad de productos, al siguiente mes es muy probable que sea la misma cantidad. Ahora, el promedio móvil simple es un método que se utiliza para calcular el promedio de una serie de tiempo y así estimar la demanda del próximo periodo. La ecuación o la fórmula se dice de esta manera. Es la sumatoria de las últimas demandas entre el periodo total del tiempo. Continuamos con el promedio móvil ponderado. Este es un método donde cada demanda que interviene en el cálculo del promedio tiene su propia ponderación y eso tiene que ser igual a 1. Bueno, la suavización exponencial utiliza un promedio ponderado de valores de series de tiempo pasadas como pronóstico, o dicho de otra manera, es el método de promedio móvil ponderado que permite calcular el promedio de una serie de tiempo asignando las demandas recientes, a las demandas recientes mayor ponderación que a las demandas anteriores. Y pues requiere tres tipos de datos: el pronóstico del último periodo, la demanda del periodo actual y el parámetro de suavización, que es alfa, con un valor entre 0 y 1. Y los errores de pronóstico, pues es qué tan cerca está el pronóstico de lo que ocurre realmente. Y hay diferentes errores de pronóstico. Está el de desviación absoluta media, el error cuadrático medio y el error porcentual absoluto medio. Algunos modelos de causa podemos decir que es el modelo de regresión lineal, que es más que nada, es más utilizado a la hora de predecir algunos valores de una variable cuantitativa
a partir de valores de otra variable explicativa o también cuantitativa, que es más que nada un modelo de regresión lineal. Este modelo nos permite tener algunas puntuaciones en dos sujetos de variables, como una de ellas es considerada como la variable predictoria y la otra como una variable de respuesta, y vienen representadas más que nada por el modelo de la ecuación de la recta, que es y igual a A por X, y igual a A más B por X. A continuación, daremos un ejemplo de cómo integrar algunos modelos de los modelos del pronóstico simple, móvil ponderado y en los errores de pronósticos en Excel. A continuación vamos a presentar los cálculos que realizamos de cada uno de los modelos solicitados para obtener el mejor resultado y determinar cuál es la demanda del próximo mes de enero. Los datos que obtuvimos de Jaxx Batteries fueron de enero 20 de demanda, febrero 21, marzo 15, abril 14, mayo 13, junio 16, julio 17, agosto 18, septiembre 20, octubre 20, noviembre 21 y diciembre 23. Aquí se puede observar la gráfica de las ventas actuales y pues a continuación vamos a explicar cada uno de los cálculos de los métodos. El apartado 1 dice que lo utilicemos por el método intuitivo y el apartado 2 dice que por un promedio móvil de 3 meses. Para poder nosotros sacar un modelo intuitivo, nosotros debemos de tabular nuevamente los periodos que van desde enero hasta el de enero del siguiente año. Y ponemos el número de ventas. De ahí nosotros tenemos que utilizar el método intuitivo, y el método intuitivo no es nada más y nada menos que utilizar el valor del último mes, ponerlo al valor del último mes, del mes más actual, que en este caso estamos hablando de enero del 2000, de un número de años. Y de ahí estamos intuitivo. Y nos podemos modificar o nos podemos cambiar al apartado del promedio móvil a 3 meses. Para poder sacar el promedio móvil a 3 meses, nosotros debemos de posicionarnos en el mes de abril, y en el mes de abril nosotros tenemos que sacar el promedio de los meses que van desde enero hasta marzo. Ya teniendo esos datos, se va a ir haciendo lo mismo con cada uno de los meses siguientes, con abril, mayo, junio, julio, hasta llegar hasta el mes de enero. Pero cada uno de ellos es con el promedio de 3 meses anterior. En base, ya dicho esto, nosotros debemos de utilizar el error de pronósticos, que el error de pronóstico no es nada más que el promedio de móvil simple menos las ventas. Y ya obtenido eso, debemos de sacar nosotros una sumatoria de todos los errores de pronósticos y nos da el número de 8. Después tenemos que sacar la DAM, la MC y la MAPE. La DAM solo es nada más y nada menos que el valor absoluto del error de pronóstico en el cual está posicionado en cada mes. Y así con cada uno de ellos. El MCE es el error de pronóstico al cuadrado de cada uno de los meses ya dichos. Y por último, la MAPE es la división del error de pronósticos entre las ventas de cada mes correspondiente a ellos. Ya obtenido todos esos números de datos, nosotros tenemos que ahora para poder sacar tenemos que nosotros que sacar el promedio de cada uno de ellos. Entonces, al sacar el promedio de cada uno de ellos, nosotros nos tenemos que posicionar más que nada sacando el promedio de la DAM, el promedio del MC y el promedio de la MAPE, que son los números en color verde en el cual están ubicados.
Y ahora, nosotros para poder sacar la señal de control, que nos quiere decir que cuál es nos dice que cuál es el mejor pronóstico que nosotros debemos de utilizar, debemos de también de sacar que es la sumatoria de todos los números, del error del pronóstico, entre el total del número de datos que tenemos o de los números de datos en el cual nosotros nos estamos posicionando. Obtenido ese número, que es el punto 89, nosotros tenemos que sacar una señal de control, que la señal de control nada más que es el promedio de la DAM entre se puede decir que el valor obtenido, que es el punto 89. Y ya dicho esto, tenemos la señal de control para poder dictaminar cuál es el pronóstico más asertivo para este ejercicio que nos están diciendo. A continuación vamos a explicar el móvil ponderado de 6 meses empleando 0.1, 0.1, 0.1, 0.2, 0.2 y 0.3 con las ponderaciones más altas para los meses más recientes. Ok, aquí nos dice que se tiene que calcular de 6 meses. Entonces vamos a calcularla desde julio, trayendo como, jalando todas esas ponderaciones desde el mes de enero, que vamos a aplicar, lo que es el mes de enero, febrero y marzo, vamos a aplicar la ponderación de 0.1, el mes de abril y mayo vamos a aplicar la ponderación 0.2 y el mes de junio vamos a aplicar la ponderación 0.3, que son los meses anteriores y con las ponderaciones que nos menciona. Entonces, estamos calculando el móvil ponderado desde el mes de julio, que nos da como resultado 15.18 y así continuamente, que son los de agosto, hasta el mes de diciembre, teniendo una demanda pronosticada de enero de 20.6. Después calculamos el pronóstico, que como lo mencionó mi compañero anteriormente, que el error de pronóstico es la resta entre las ventas y el móvil ponderado en este caso. Así lo sacamos de los meses de junio, agosto, septiembre, octubre y noviembre, que nos da como resultado una suma de 16.2. Después calculamos la DAM, que es el valor absoluto del error del pronóstico, dándonos la suma de 3.6 y como resultado del promedio es 2.70, que son los resultados de color verde. Después la MCE es el error de pronóstico al cuadrado, dándonos los resultados de 1.44, 4.41, 14.44, 7.29, 7.84, dándonos la suma de 12.96. Al igual, se saca el promedio para obtener el resultado de la MCE, que es 0.0633. Y finalmente vamos a calcular la MAPE, que es el error entre las ventas, que nos da como resultado 13.3685. Esta se calcula haciendo la suma de toda la MAPE, dividiendo entre el número de periodos y después multiplicándolos por 100. Después de obtener estos resultados de la DAM, MC y la MAPE, vamos a calcular la señal de control. En este caso nos da 6. Esta se obtuvo al ser la suma de los errores entre la DAM, que en este caso sería 16.2, entre 2.7. A continuación van a explicar el suavización exponencial. La suavización exponencial con una constante a 0.3 con un pronóstico de para septiembre 18. Como puedo, calcular lo cual se llevó a cabo en septiembre, octubre, noviembre, diciembre.
con una exponencial del 0.3. Aquí se calcula desde el mes de septiembre porque en el problema nos dice que un pronóstico de septiembre de 18 la suavización, aplicando el alfa de 0.3. En este caso, pues solamente vamos a calcular el mes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Mi compañera Paulina va a explicar el resto. Sí, este problema nos da la suavización exponencial, no tenemos que sacar el promedio de los meses anteriores, y en la celda de abajo, que es octubre, tenemos que poner la suavización exponencial anterior más alfa por ventas menos suavización exponencial anterior, y eso nos da como resultado 18.6, y solamente arrastramos la celda y nos dan los demás resultados. Luego hacemos una suma que nos da como resultado, bueno, una suma de la columna que nos da como resultado 20.62. Y pues calculamos el error de pronóstico, que es las ventas reales menos la suavización exponencial. Y también sacamos una sumatoria. Y los errores de pronóstico igual los sacamos como han comentado mis compañeros anteriormente. El ADAM es el valor absoluto del error de pronóstico. El MCE es el valor absoluto al cuadrado. La MAPE es el error de pronóstico entre las ventas. Y también tenemos que sacar la señal de control, que es la sumatoria del error del pronóstico entre el ADAM. Obtuvimos una señal de control de 4 y continuamos con el de proyección de tendencia, también conocido como regresión lineal. En este caso, vamos con los mismos datos, vamos a buscar X. En este caso, X es el número de periodos, Y es las ventas o la demanda real. Primero vamos a calcular la multiplicación de X con Y, que son los resultados de 20, 42 y así continuamente, dándonos una suma de 1474. Después calculamos X, que es el número de periodos, elevados al cuadrado, que los mostramos de este lado donde está la flechita, de 1 hasta 144, dándonos una suma de 650. Después de haber calculado estos dos datos, vamos a calcular el pronóstico de X, que nos da 6.5, y el promedio de Y, en este caso 20, que nos da 18.16. Después de haber calculado estos 4 datos, nosotros vamos a calcular B. B lo vamos a calcular utilizando, vamos a multiplicar, vamos a sumar, aplicar la suma de X por Y menos el último periodo de X por la suma de X al cuadrado por el promedio de la demanda real entre el promedio de X menos el último periodo por el promedio de X elevado al cuadrado. Esto nos da un resultado de 15.575. Después de eso vamos a calcular, B nos da un resultado de 0.40, y A es la que nos da el resultado de 15.75. A la calculamos haciendo el promedio de la demanda real menos el resultado de 0.40, que es de B, por el promedio de X, dándonos el resultado mencionado. Después de haber obtenido esos datos, vamos a calcular la regresión lineal, como nos marca la fórmula, que es Y es igual a A más B por X. En este caso sería el resultado de A, que es 15.575, más B,
que es 0.40 multiplicado por X, que es cada uno de los periodos. Sería de 1 hasta 11, dándonos el resultado de 0.026 hasta el mes de diciembre, que es 2.644. Esos son los errores del pronóstico. Los resultados de la regresión lineal son 15.975 hasta diciembre, que es 20.359, y de enero es de 20.76. Los errores de pronóstico calculados son los de DAM, MSE y MAPE. El resultado de DAM nos da 2.26, el de la MSE es 7.24 y la de la MAPE es menos 2.43. Después de haber calculado los errores de pronóstico, vamos a calcular la señal de control, que nos da menos 1.17. La señal de control nos va a servir para elegir el mejor pronóstico. En este caso consideramos, y en base a los resultados, que es el de regresión lineal. A continuación se muestra una gráfica de todos los pronósticos de la demanda. El de color azul son las ventas o la demanda real que nos da el problema. Los de color amarillo son los de móvil ponderado, calculados desde el periodo 8 por la orden que nos decía el problema. Después sigue el de color naranja, que es el puntito que se ve hasta el final, que es el método intuitivo, que solamente se basa en la demanda anterior. El de color gris es el móvil simple, que se ve como diversas tendencias, y el de regresión lineal. Considerando en el resultado y en la gráfica, consideramos que el mejor pronóstico para el próximo mes de enero es el de regresión lineal. Aplicando cada uno de los métodos mencionados anteriormente con el error de pronóstico y la señal de control. A continuación regresamos a la presentación donde mencionamos cada una de las referencias a las que acudimos. Nos basamos en el libro de Administración de Operaciones de Monkeys y de Principios de Administración de Operaciones de 9ª edición. Esto es todo sobre el tema 2 de pronósticos de la demanda basados en los métodos cualitativos y cuantitativos, aplicando un problema en base de todos los métodos mencionados anteriormente. Gracias.